¿Qué tal? Un saludo nuevamente a todos. Esta vez estamos en otra opinión, en una opinión más. Esta vez hablaremos de Spectre, la última película que he podido ver. Spectre, película de la saga James Bond, de la saga 007. La última película que se ha visto en cines o la última película que se ha plasmado en cuanto a la historia de este gran y mítico espía británico, James Bond. Rápidamente y en líneas generales, una película que para las expectativas que a mí me generaban, sinceramente, porque siempre he sido o siempre me ha gustado mucho la historia en general, las películas en general de este personaje del 007 de James Bond. Esta que a mí me generaba mucha expectativa, la verdad le tenía yo toda la confianza del mundo. Me parece a mí que se ha quedado muy corta en cuanto a todo. En cuanto a Daniel Craig como el personaje principal, en cuanto a Christopher Waltz como el villano, en cuanto al mismo título de la película, que es el cúmulo de todo lo que ha pasado James Bond, que es el Spectre. Me parece a mí que la historia no pesa lo que tendría que pesar. Me parece a mí que la historia no se aprovecha en un momento crítico, en un momento que me parece a mí, después de tanto que ha vivido, tanto que ha pasado, tanto que ha tenido que soportar James Bond, llegó el momento de poder enfrentarse, de poder tener cara a cara a la cabeza principal de todo lo que había, o todo lo que le había causado, o todo lo que le había, los males que le habían generado en todas las versiones y películas pasadas. Esta era la película donde lo iba a poder tener de frente, donde podía tener, un villano de gran nivel, un villano de gran capacidad, y me parece a mí que no ha sido así. Me parece a mí de que Christopher Waltz, yo por lo menos esperaba algo así más o menos como su papel en Inglourious Basterds. Obviamente no tan así, pero hay que ser tan no quisquilloso, hay que ser hay que darse cuenta que hasta en un momento dado de la película el propio actor quiere darle como ese tipo de características al villano, ¿no? Muy parecido al de Inglourious Basterds. No lo logra ni así, no lo logra, no porque sea un mal actor, todo lo contrario, sino que me parece a mí que el guión que le han buscado al villano, me parece a mí que sus aportes han sido muy flojos y muy por debajo de las expectativas. Tan así que tuvieron que meter a Dave Bautista, este luchador de la WWE, que digamos que es como el músculo, el poder, la potencia que no presenta el villano principal para poder enfrentar precisamente a James Bond. Dave Bautista también, que muy por debajo de las expectativas. Al final simplemente una carrera y una persecución muy al estilo Rápidos y Furiosos. Y las chicas Bond también con aportes regulares. Sin duda alguna Mónica Bellucci obviamente destaca, pero no llega, no termina de cuajar. Me parece a mí que la historia no está aprovechada. Yo creo que eso es lo más importante, que la historia, que este momento crítico en la historia de James Bond, después de tanto que ha sucedido, después de haber pasado tantas historias, tantos personajes tan excelentes, tantos villanos tan excelentes, se esperaba que precisamente esta Spectre tuviese, que cerrase tal vez este ciclo con un broche de oro al mostrarte, el peso pesado que significaba, el villano máximo hasta este momento que había permitido ver esta saga de James Bond con Daniel Craig. No ha sido así. La película sí sigue teniendo esos tintes del James Bond no tan intocable. Es un James Bond que sí lo pueden herir, es un James Bond que un golpe le hace aturdir, es un James Bond que sufre, un James Bond
que tiene muchos padecimientos detrás, muchos problemas psicológicos en cuanto a todo lo que ha sucedido, sin dejar de ser obviamente ese James Bond, ¿no? El James Bond con mucha categoría, el James Bond que enamora a cualquiera, el James Bond que lleva a la cama a cualquier mujer. Pero me parece a mí que desgraciadamente se ha quedado corta, se ha quedado muy abajo la película en sus expectativas. Por lo menos en cuanto a las mías, la verdad, ojalá se pueda, hacer un reajuste en cuanto a la historia de James Bond y se pueda volver a los orígenes, no los orígenes de James Bond, pero sí volver a recauzar la película, porque me parece a mí que cuando la historia, aunque debo decir la última también película de Skyfall también me pareció bastante por abajo del nivel. Me parece a mí que la saga de James Bond iba bastante hacia arriba, y en estas últimas, que eran un poquito las que más peso tenían, se ha caído, desde mi punto de vista personal, se ha caído la historia. Esta me ha parecido sobre todo la que más destaca en cuanto a eso, en cuanto a una historia que no me parece a mí que cuaja, que me parece a mí que no está bien llevada. Así que es una película que se tiene que ver, obviamente, si les gusta James Bond. Es una película que sí se disfruta. Es una película que, es palomera, es James Bond, ¿no? Es 007 y sabes que hay garantía de acción, hay garantía de balazos, hay garantía de ver grandes físicos de mujeres, el físico del propio Daniel Craig. Hay, el mundo de James Bond, autos impresionantes, relojes impresionantes, ropa de James Bond, ropa de todos los personajes increíble, escenarios fabulosos, pero es una historia, me parece a mí, muy por debajo del nivel de lo que se esperaba. Nada más como punto extra, por ejemplo, la escena principal, no la principal, la escena del comienzo de la película, que es precisamente en la Ciudad de México, tan comentada esta escena, ha sido una verdadera fumada, ha sido una fantasmada, a pesar de que se sabe los alcances, las capacidades que ha pasado con James Bond. Es cierto que si se pone uno a pensar, pues tampoco es no es una escena tan fuera de lo común, está dentro del estándar. Pero a mí realmente me ha parecido que se me ha parecido a mí una tontería la escena, me ha parecido sin sentido. Me parece a mí que lo pudieron haber hecho de otras maneras mucho más inteligentes. Y esto sí no tiene que ver nada con el argumento, porque en la primera escena de la película pues apenas medio te enteras de lo que sucede. Simplemente las cosas pasan porque pasan y ya después vas juntando los hilos de la misma. Así que yo la recomiendo, sí, pero me parece a mí que no es la película de James Bond que yo y muchos esperaban. Como yo ya había leído y me habían platicado que esta James Bond no era lo que se esperaba, y me parece a mí que tenían mucha razón. Yo la califico con un 8/10, simplemente por el hecho de ser James Bond y por el peso específico que tiene ese nombre del 007 en el cine. Así que no me queda nada más que aportar. Doy esta opinión personal de Spectre, la última película de James Bond que he podido disfrutar. Y como siempre, ya estaremos con alguna otra nueva opinión, ya estaremos con otro nuevo comentario en otro nuevo video. Y como siempre me despido, no sin antes agradecerles de verdad por estos minutos que se toman por escucharme. Invitarlos como siempre a suscribirse al canal, a compartir el video, a darle like o dislike si es su gusto, y cualquier comentario como siempre es perfectamente bienvenido. Así que ya nos estaremos viendo y escuchando muy pronto. Saludos.